Vengo aquí a compartir unas palabras con ustedes. Una persona, un pobre a otro pobre. No vengo acá como el australiano que lo sabe todo, o una persona que tiene más sabiduría que los demás. Conozco a Cristo como ustedes conocen a Cristo y vengo a compartir unas palabras con ustedes. La palabra de Dios la conocemos todos, así que espero que sea de bendiciones para ustedes. Pero hay algo que el Señor puso en mi corazón y quiero compartirlos antes de irme. Y antes de empezar, el Señor me puso en mi corazón que tenía que... Pensé que iba a haber luz, ¿saben? El Señor es bueno, ¿verdad? Tenemos luz. Pero dice acá en Hebreos 11, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Me pregunto a ustedes hoy, ¿qué esperan hoy? Cuando entraron por esas puertas, ¿qué esperaban? ¿Vinieron con un corazón expectativo? ¿Vinieron con un corazón que esperaba algo del Señor? Vinieron esperando algo, porque es la garantía, la fe es la garantía, ¿verdad? Dice la palabra, de lo que se espera. Y mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué es lo que esperan del Señor? Porque no es que el Señor no lo quiera hacer en ustedes, es que ustedes tienen que esperarlo. Porque la fe activa a Dios. Amén. Entonces, cuando lleguemos a la iglesia, vamos a llegar expectativos de que el Señor va a hacer grandes cosas. Amén. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor, ustedes están sentados ante la presencia del Señor. Tengo que despedirlos a ustedes, tengo que decirles que se pueden sentar, no sé cómo funciona acá. Vaya, gracias ¿por qué no le dan gracias a los hermanos por haber alabado al Señor? No, soy de Australia, no sé cómo funciona la cosa acá. Así que le digo con ese pensamiento, ¿verdad? Porque la fe es la garantía y de lo que se espera. Y espero que ustedes, y muchas veces pensamos que el Señor no quiere hacer cosas para nosotros, porque a lo mejor estamos pensando nosotros nada más, pero nosotros no podemos ser de bendición hasta que primero recibimos la bendición. Amén. Lo dejo ahí con ese pensamiento nada más, pero vamos a meternos en la palabra. En el Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22. Hace tiempo que no uso la Biblia, siempre estoy usando aparatos electrónicos. Así que hoy el Señor me llevó a lo básico de vuelta. Dice el versículo 36, dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y él le contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Yo quiero explicarle esto, que es el más, es un mandamiento, no es una gran sugerencia, es un mandamiento. Si queremos caminar en Cristo, esto es lo primero que tenemos que aprender. Cuando terminó Fran en sus estudios hace poco, yo le dije, mira, lo único que tienes que acordarte es de Mateo 22, 36 al 40. Ya está, si aprendes eso, cumplís todo. No es una sugerencia, no es como las luces de La Plata, ¿no? Las luces de La Plata son una sugerencia, las luces rojas, yo me di cuenta que las luces rojas acá, en la calle, son una sugerencia, o sea, están prendidas, pero
Hay gente que pasa igual, ¿no? Es interesante, pero aprendí a hacerlo yo también, ¿sabes? Porque me empujaban de atrás. Es un gran mandamiento. ¿Y por qué es un gran mandamiento? Porque cuando aprendemos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ahí empezamos a darnos cuenta de quién somos y empezamos a encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas. El problema es que, vamos a leer la primera de Juan capítulo 4, 18 al 21, el problema es que cómo nosotros llegamos a entender a Dios, cómo vemos a Dios, quién es el Dios que servimos. Para algunos el Dios que servimos es un viejito que no ve nada, que pasa todo, y bueno, sí, está dormido y bueno. A otros es un señor con un palo que en cuanto nos portamos mal ya está para... ¿no? Es según el Dios que nosotros tenemos y que comprendemos, en la cual nos hace la persona que somos y lo que creemos. No sé si me entienden para dónde voy. Entonces la primera de Juan capítulo 4, 18 al 21 llega a determinar cuál es nuestro encuentro con Dios y lo que pasa cuando nuestro encuentro con Dios no es uno de amor perfecto. La primera de Juan capítulo 4, 18 al 21 dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. Si ustedes quieren que el temor que ustedes tienen sea echado para afuera, tienen que aceptar el perfecto amor de Dios. Amén. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado? En el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios, lo puse corto porque pensé que no iba a haber luz, pero no ama a su hermano, es mentiroso. Amén. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios va a amar también a su hermano. He visto muchas veces que hay dos formas de enfrentarse a un Dios, a su Dios, ¿verdad? Hay gente que viene a Dios y a veces cuando falla a Dios o cuando hace las cosas mal con Dios, van a Dios, ¿verdad? Tratando de apaciguar a Dios, puede ser, ¿verdad? Es nuestra motivación de cómo nosotros entramos en la presencia de Dios que depende dónde vamos a terminar y cómo vamos a ver a nuestros hermanos o al mundo por nuestros ojos. Es como nosotros entramos y cómo vemos a ese Dios, ¿verdad? Si nosotros tenemos miedo porque conocemos a un amor que es condicional nada más, un amor que si fallamos a lo mejor nos va a rechazar, a lo mejor no nos va a aceptar, a lo mejor tengo que hacer algo, porque yo he visto la película de Madagascar, no sé si ustedes la vieron, una película de animales, que llega un momento que el agua se seca, donde están todos los animales, ¿verdad? Y uno de los animalitos dice, bueno, tenemos que sacrificar ahora a alguien para apacentar, apaciguar a nuestro Dios, a los dioses, ¿no? Tenemos que tirarlo al volcán y entonces los dioses nos van a perdonar y todo. Nosotros nos reímos de eso, pero muchas veces es la forma que nosotros nos enfrentamos ante Dios. No sabiendo, muchas veces yo me acuerdo que hay gente que cuando falla o cuando tiene miedo de ser rejected, no sé cómo se dice, rechazado, ¿verdad? Entonces tiene un problema con el rechazo mismo. Y cuando pasa algo, lo que pasa es que cuando van hacia Dios, esa gente
viene golpeándose el pecho y dice, tengo que orar más, tengo que leer la palabra más, tengo que hacer esto más. Y yo no tengo ningún problema con la oración, leer la palabra. Pero ¿cuál es nuestra motivación para leer la palabra? Que yo tengo un problema. Porque si la motivación para leer la palabra y para orar más es para apaciguar a Dios, entonces lo estamos haciendo porque conocemos a un Dios que tiene un amor condicional hacia nosotros, ¿verdad? Y lo hacemos para tratar de que nosotros estemos bien con ese Dios. ¿Me entienden hasta ahora? Entonces, nuestro Dios es un Dios que continuamente quiere bendecirte. Nuestro Dios, el carácter, la esencia de nuestro Dios es una de amor. No tenemos que estar con miedo. Yo oro al Señor no para arreglar cosas, sino que para conocerlo más y tener más entendimiento de quién es Él en mí. Yo leo la palabra de Dios para conocer más el corazón de mi Dios. No la leo para tratar de apaciguarme, ¿verdad? No lo hago por miedo, no lo hago porque el Señor me va a dar un golpe o a lo mejor Dios es la persona que está esperando que yo haga algo mal para pegarme. Ese es un amor condicional y por eso no comprendemos muchas veces el amor de Dios en nuestras vidas. Y hasta que no conocemos a un Dios en la cual su amor es perfecto y que continuamente va hacia ustedes, y lo demostró en una cruz cuando aún todavía éramos pecadores, cuanto más ahora que somos hijos, dio a su propio hijo, no dio a un mueble, no regaló, yo que sé, la montaña de oro del cielo, mandó a su hijo para que se muriera por mí y por usted. Entonces cuando entendemos ese Dios y nos damos cuenta del amor que ese Dios tiene hacia nosotros, entonces nuestra forma de llegar a comprender y hacer las cosas y ver las cosas es muy diferente. Muy diferente. Yo he visto muchas veces que cuando la gente, muchas veces también el Señor nos pide que tengamos un corazón abierto. Quiero compartir con ustedes mi vida un poco, si no les importa. Un corazón abierto. Tener un corazón abierto, mucha gente a veces se queda en el camino de Dios porque tener un corazón abierto hacia Dios es difícil. Si ustedes conocen a Cristo por más de 3 años, van a entender lo que yo les digo. Caminar en Cristo no es fácil, porque cuando uno recibe un amor perfecto y conoce el amor perfecto de Dios, quiere dar ese amor perfecto a otros. Amén. El problema es que encontramos, cuando abrimos nuestro corazón, encontramos que hay gente que pisa nuestro corazón. Y muchas veces lo que hacemos es darnos un paso hacia atrás y nos quedamos ahí, ¿verdad? Y conocemos el amor de Cristo y sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos quedamos ahí porque tenemos miedo de ser rechazados o enviados de vuelta. A mí me pasó hace poco, hace unos 5 años atrás, tuve un tremendo dolor en mi corazón. Me acuerdo que fui al Señor y le dije, Señor, yo tengo que cambiar mi corazón. Yo no puedo seguir así. No puedo seguir abriendo mi corazón, que voy hacia ti, recibo tu amor y voy a dar amor y que me sigan haciendo lo que me hacen. No puedo hacerlo más. Y el Señor en su sabiduría me contestó algo bien rápido. Me dijo, Gabriel, tu corazón es lo más grande que yo te he dado. Porque cuando tú naciste de nuevo, yo tenía un corazón. Y si tú cambias tu corazón, ¿serías Gabriel? ¿Serías la persona que yo llamé? Entonces, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, arriesgamos a ser doloridos de vuelta, a ser rechazados de vuelta, a ser
abusados, así como le hicieron al Señor, falsamente acusados. Estamos continuamente abriendo nuestro corazón. No lo hacemos si nosotros damos un paso para atrás y no dejamos que nuestro corazón sea el corazón que el Señor nos dio. No vamos a encontrar el propósito de Dios. Vamos a estar estancados en un lugar, ¿verdad? Y muchas veces queremos la retribución, ¿verdad? Que si le hicieron las cosas para nosotros, entonces el otro también tiene que pagar. Si el Señor demanda algo de mí, tiene que demandar algo del otro. Si mi hermano se portó mal, yo también me puedo portar mal. Amén. Empieza a cambiar nuestra forma de ser, porque cuando ustedes miran la parábola, la parábola de los talentos, cuando el Señor le da 10 a uno, 5 a otro y 2 a otro, ¿verdad? El Señor les da eso. Al 10 hace 10, al 5 hace 5, cuando vuelve de vuelta, ¿verdad? Le devuelven, conocen la historia, ¿no? El que tenía 2 dice, porque yo sabía que usted era un hombre duro, difícil, que plantaba donde no cosechaba, y por miedo. ¿Por qué? Por miedo escondí los 2 talentos que tú me diste. Por miedo. Imagínense lo que es un amor por miedo. Cuando entramos con un corazón con miedo, empezamos a ver a los hermanos y a las hermanas muy diferentes, porque el segundo mandamiento es que una vez que tengamos ese amor puro, podemos llegar a amar a nuestros hermanos, amén, a nuestros prójimos. Porque tus hermanos son parte del cuerpo de Cristo. Entonces no podemos llegar a amar al prójimo si primero no aceptamos ese amor. Y si ese amor tiene miedo, empezamos a ver que es increíble que el mismo Señor que repartió los talentos a 3 personas, 2 personas los vieron de una forma positiva, se pusieron a trabajar, y el otro empezó a mirarlo como una persona dura por miedo. Le dijo, usted es una persona dura, y escondí. No llegó a ser productivo. El propósito de Dios no salió de él. Y el Señor se enojó y le dijo, por lo menos podía haber puesto el dinero en el banco. Es increíble que el Señor sabía de bancos y de intereses. No voy a ir a ese lado. Pero es bastante interesante. El Señor nos ha llamado por un propósito, y nosotros no podemos cumplir ese propósito hasta que primero aceptemos el amor de Cristo y sepamos que cuando nosotros vamos a orar a Él y cuando Él viene hacia nosotros, Él continuamente nos está dando, nos está sosteniendo. Nosotros tenemos que estar conectados con Él, si no nos morimos. Saquen una rama de un arbolito y ver qué pasa los 3 días. Pero tenemos que saber que nosotros tenemos un Dios que continuamente nos está dando, nos está recibiendo, nos está diciendo, vení porque yo sé que tú necesitas esto. Cuando ustedes coman de la cena del Señor, aquí en esta cena tienen misericordia, gracia, perdón, tienen todo. ¿Sabes por qué el Señor se lo dijo que tenían que hacerlo? Porque lo necesitan. No necesitan un pedacito de pancito, sino necesitan todo. Porque el Señor sabe que somos pecadores. Y yo soy el peor de todos. Porque cuando me presento ante un Dios perfecto, ahí te das cuenta que sos el peor de todos. No soy una persona limpia, no soy una persona justa. Soy justo por la sangre de Cristo. Me pongo la ropa que me pongo, y hoy le estoy dando unas buenas piñas al Satanás esta tarde, simplemente porque el Señor me vistió con un vestido nuevo. Pero no me olvido, cuando miro para atrás no me olvido de dónde vine y quién era. Me mantengo bien fresco. Pero sé que mi Dios, cada vez que yo voy, puedo ir corriendo ante su presencia, y Él nunca me rechazó. Y Él siempre me sacó esas ropas viles y me puso ropa nueva. Y ese Dios me sentó en su falda y me habló como un niño chico.
Y ese hombre, ese mismo Dios me llegó a levantar y a llenarme de todas las cosas que necesitaba, empezando con su misericordia. Y voy corriendo hacia Él, sabiendo que voy a recibir esas cosas, porque tengo una esperanza, una fe en Dios, que sé lo que Él me va a dar y lo que voy a recibir. No voy hacia mi Dios apaciguado. No voy con un corazón que tengo miedo. Voy con un corazón que sé que mi Dios no ha cambiado y nunca va a cambiar, y que yo puedo depender en Él. Es bien importante que sepamos cuál es nuestra forma de enfrentar a nuestro Dios. Nunca tengan miedo. El Señor ya sabe todos los pecados que hicieron y todo lo que yo no entiendo a veces a los cristianos, ¿saben? Soy medio... No entiendo. Parece que se están escondiendo de lo que el Señor ya sabe. ¿Qué problema tenemos en Él sabiendo que tenemos un Dios que está para nosotros y no contra nosotros? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué a veces nos sentamos en la parte de atrás de la iglesia y en la parte de adelante? Pregunta que me hago. Es interesante, pero lo más interesante, lo que yo les quiero decir a ustedes, lo que les quiero dejar a ustedes como pueblo de Dios aquí en Los Hornos, es que nunca más dejen que entren a recibir el amor de Dios con miedo, pensando que van a ser castigados, una forma de castigo, ¿verdad? Porque eso es una mentira del enemigo. Nuestro Dios ya pagó el precio por todos nosotros. Amén. El Señor quiere ahora agarrarnos a nosotros como hijos de Dios y empezar a caminar con nosotros y mostrarnos cuál es el camino que tenemos que tomar. El mandamiento de Dios no es una cosa pesada, sino que es una cosa para aliviar nuestro camino. Muchas veces lo miramos como, no, tengo que hacer esto. No. Si vemos a un Dios y vamos a ver a un Dios que tiene un amor perfecto, no vamos a tener miedo de Él y nuestro camino va a ser mucho más fácil. Y vamos a empezar a ver las cosas muy diferentes. Vamos a empezar a ver las cosas como Él las ve. Y vamos a empezar a hacer el propósito de Dios. Porque la gente no encuentra propósito, y es mi último punto. No recibe el propósito, no entiende el propósito de Dios. Porque el Señor nos dio talentos. Nos da talentos, nos da dones, nos da todas estas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos ¿cómo se dice? Skills. Habilidades. Gracias. Habilidades, nos da dones, nos da talentos, nos da todas estas cosas. Y muchas veces lo usamos nada más que para nosotros. Esta habilidad me la dio el Señor y la uso para mí. Este don es mío. Este talento es mío. Entonces esa gente no encuentra propósito porque Dios está continuamente amándonos, está siempre, su corazón está siempre dando. El Señor amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Está siempre completamente dando. ¿Verdad? Y cuando nos acercamos a Dios, empezamos a entender a ese Dios, entendemos el propósito de Dios, que todo lo que hemos recibido está ahí para bendecir a otros. No para nosotros, sino que para bendecir a otros. Y ahí es donde empieza el segundo mandamiento, ¿verdad? Que cuando amemos a Dios, que nos damos cuenta que ese Dios está continuamente amándonos, que continuamente estando con nosotros, continuamente caminando todas las mañanas, diciendo, ¿qué querés? ¿Cómo te puedo ayudar? Está ahí con nosotros a todo momento, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que con nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y con un corazón lleno, porque lo que está lleno tu corazón se va a derramar sobre tu mundo. Si tu corazón está lleno de dolor, se va a derramar sobre ese mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, lo sacaron del jardín porque sabían que lo que había entrado en el corazón se iba a derramar en ese mundo.
Lo vemos ahora en el mundo como se derrama el pecado, ¿no? Y cómo es afectado. Lo que está dentro de ti va a afectar a tu mundo. No solo a tu mundo, sino que al mundo de tus hijos y al mundo de los hijos de tus hijos. Porque lo que está dentro de ti se va a derramar. Yo quiero que se imaginen algo, que tengan una buena imaginación. Yo tengo una taza de agua caliente acá, ¿verdad? Una taza de agua caliente. El agua caliente es el mundo en el cual ustedes van a entrar ahora cuando salgamos de ahí. Y ustedes son la bolsita de té. ¿Ah? Yo pongo la bolsita de té en el vaso de agua caliente. Lo que sale de la bolsita de té es lo que tiene la bolsita de té. No le echen la culpa al agua caliente. Si tiene té boldo, va a salir té boldo. Si tiene té, yo qué sé, de manzana, va a salir té de manzana. Me estoy acordando los té que ustedes toman. Té de frutilla, va a salir frutilla. No le echen la culpa al agua caliente, porque el agua caliente no tiene nada que ver. Lo que va a salir de ustedes es lo que ustedes aprendieron en la presencia de Dios, sabiendo de que es un Dios, los ama para siempre. Que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a orar por esto, sí, vamos a ponernos de pie.